¿Qué onda, mucha? Bienvenidos a su podcast. Hablando con las mechas. Bueno, muchachos, hoy tenemos el gran invitado, porque para mí es un gran invitado. Yo creo que muchos lo han de conocer, ya son varias generaciones de que Kai ha estado ayudando jóvenes, ayudando casados, o sea, ayudando a tanta gente. Una persona entregada totalmente a la vida de Dios, como un laico comprometido. Entonces, para nosotros es un gran honor tenerte hoy, Kai. Gracias. Entonces, por favor, empezamos con vos el día de hoy. Hoy es sábado y pues eras uno de los principales personajes que teníamos nosotros como esos héroes sin capa. Entonces, para empezar, ¿quién es Kai? Presentate así como tu nombre completo. ¿Quién sos? ¿Por qué te estamos invitando como ese héroe sin capa? Me presento como me presento en las actividades. Como vos quieras. Mi nombre es Caibil de Jesús Carranza Pitkovich. Caibil, ¿por qué dicen la gente, verdad? Siempre me preguntan por qué le pasaba a mi papá o a mi mamá. Es el nombre de un rey maya, el único que luchó penca de los conquistadores y eh, es un nombre que se ha presentado en la historia y después de venir mi mamá a Guatemala, de enamorarse de Guatemala, de estudiar la historia y de leer la historia de todos estos nombres, decidieron con mi papá ponérnoslos, la verdad. Yo creo que fue la primera vez que se utilizaron como nombres propios. A mí me tocó el nombre de Caibil, mucho antes que existiera este grupo del ejército de los Caibiles, ¿verdad? Siempre digo que soy el más antiguo. Sí, ellos son los Guerreros, primeros. raros. Sí. Em, pues me gusta mi nombre, ¿verdad? Y siempre lo he utilizado, pero la mayoría de gente que cuando me conoce, tal vez de cariño, empezaron a decirme Kai, como resumiéndolo en las primeras tres letras. Y pues también me ha gustado. Y como para tenerlo como más confianza, entonces lo dejamos como Kai, ¿verdad? Sí. Em, ¿Quién soy yo? Eh, bueno, un niño que empezó siendo muy tímido, pasó a la adolescencia como alguien que quería salir de la timidez y se volvió muy rebelde. Eh, un joven que al llegar a esa etapa entre la adolescencia y juventud conoció lo peor de la vida, pero también conoció lo mejor, que fue el haber tenido un encuentro con Dios. Un joven adulto que decidió en su momento dedicarse a tiempo completo a ayudar a otros jóvenes, a sacarlos de situaciones difíciles, ya que al momento de vivir esa adolescencia muy rebelde y ese inicio de juventud con situaciones muy difíciles, eh, yo siempre digo que no debería estar aquí, debería estar tal vez preso o muerto y en ese momento llega Dios y como gratitud creo que decidí pues empezar a trabajar con jóvenes, a sacarlos adelante, a ayudarlos con sus problemas. Y pues lo he hecho durante 25, 26 años. Me inicié en los caminos de Dios a los 18 años, 19 años. Pero me fui enamorando cada vez más de Dios y llegó un momento en que dije, bueno, me están llamando a esto, les está gustando, entonces me voy a dedicar y decidí hacer un apostolado para ayudar a los jóvenes desde muy, no sé, muy temprano, ¿verdad? Mucha gente lo hace tal vez un poquito más adelante, pero decidí hacerlo alrededor de los 26 años, 27. Ajá. Y aquí me tienen, ¿verdad? Dedicándome a esto. Vos decís de niño tímido. Sí, muy tímido. ¿Cómo una tu anécdota que tengas vos por ser tímido, que dijiste, bueno, ahora me vuelvo rebelde porque ya mucho rollo que, no sé, no te veo a vos como una persona tímida, pues. Lucho por no ser tímido. Kai tiene Sí. una forma bien bonita de romper el hielo con la Mara que le tiene ya confianza, pero
Entonces, ponete que no te conozco esa faceta, vos, o sea, siempre has sido vos muy, muy cercano, muy cariñoso, vamos, entonces no te imagino yo tímido. Ha Bueno, sido una lucha, me imagino, sí, personal sí, sí. de cambio. Claro, timidez extrema. Si llega alguien a la casa, bueno, llegaba en ese tiempo, Ajá, ¿verdad? Yo niño, llegaba visitas a la casa y yo me iba a esconder hasta que la visita se fuera. así. Me salía al patio, me iba a esconder dentro de un ropero hasta que la visita se fuera. Y el problema era cuando me decían que tenía que ir a saludar y me iban a jalar Ajá. y para mí era lo más horrible de tener que hablarle a alguien o darle la mano. Yo era de esconderme. Tengo anécdotas en las que me iba a esconder debajo de la falda de mi abuelita y ella me escondía, pues nadie me En la encontraba. sombra. ¿Verdad? Usaba de aquellas faldas que llegaban hasta el piso y yo me Famosa escondía náhuatl. entre sus piernas, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, esa era la timidez, llegar a una preadolescencia tímido donde yo quería conocer a una niña de mi edad y no me salían las palabras de la boca, me ponía rojo, era una cosa horrible, ¿verdad? Y pasé a la adolescencia con ese pensamiento, entonces ahí fue donde empecé es algo que yo razoné. Dije, si quiero salir de esta timidez, tengo que juntarme con gente que realmente no sea tímida. Entonces buscaba tener amigos que fueran de meterse en Extrovertidos. rollos extrovertidos, ¿verdad? Pero así le digo yo, meterse en rollos porque Claro. realmente eso era lo que hacían. Y yo me iba con ellos, pues me era como que les echaba la upa a las cosas a veces malas que hacían y yo ahí iba detrás de ellos. Pues así fui tal vez dándome la oportunidad de ir saliendo de esta timidez. Wow, no lo hubiera imaginado. La verdad. Sí. Para nada. ¿Y tus momentos rebeldes? Momentos. De qué edad? Más o menos, Edades, para irnos saber. ubicando. Bueno, quiero decir que a mucha gente le llama rebelde sin causa, pero yo tenía una rebeldía con causa. Yo llegué a conocer muy bien a mi papá como alguien que mentía y trataba mal a mi mamá, entonces mi rebeldía fue contra él y era buscar tal vez de alguna manera vengarme de él, entonces era ir a meterme a cosas que no estaban bien. Por ejemplo, no quería estudiar, no me dieron ganas de estudiar, le pedí permiso a mi mamá para faltar al colegio, perdí ese año. Y en el tiempo que ellos estaban intentando reconciliarse y tratar de unir a la familia, yo lo miraba como una hipocresía. Entonces me volví todavía más negativo pero me pusieron sobre la mesa el que tenía que seguir estudiando. Entonces me dijeron que escogiera colegio o lugar donde quisiera. Y escogí un instituto y el primer día escogí la peor de las clases porque en ese tiempo se catalogaba en una sección a los buenos, a la otra sección a los más o menos y por ejemplo, en la C a los más rebeldes, los más haraganes y el primer día de clases ahí me pasé. Tuve muy buenos amigos, pero busqué los que tuvieran situaciones muy difíciles, ¿verdad? Que estuvieran metidos en vicios, que anduvieran haciendo cosas malas y ahí lo fui buscando siempre. Que tuviera como los mismos conflictos que tú estabas viviendo, tal vez en ese Posiblemente, sí, posiblemente porque, bueno, algo que fui descubriendo con el tiempo es que si yo estoy en una clase, en un aula, y hay 30 alumnos, la mitad va a tener conflictos con sus padres, vienen de hogares desintegrados o hay alguna situación difícil, entonces estos chicos van a actuar de acuerdo a lo que están viviendo y muchas veces van hacia la rebeldía. Entonces eso es lo que andaba buscando. Claro, había siempre un detonante que Sí, viene desde el hogar. sí, así es. ¿Y crees vos que de ahí fue que te empezó como hablando de la vida, de que todo tenés ya vos un sentido, ya tenés un plan? ¿Crees que Dios ya te fue como para vos llegar a tu apostolado, que fue donde yo te conocí? ¿Será que fue como, o no lo craneaste así? O sea, ¿no lo has craneado, no lo has pensado que
Por eso te fuiste con estos chavos que tenían más conflictos que los que estaban en la A. O... En ese tiempo de rebeldía, yo me metía a situaciones, ¿puedo hablarlo al estilo juvenil? Sí. Por favor, es tu espacio. Aquí dale, mejor. Eres tú. Me fui metiendo en cosas turbias, cosas feas. Y al estar metido en eso, al dejarme llevar por eso que se hacía, por ejemplo, juntarnos donde habían drogadictos, alcohólicos, amigos míos que se dedicaban a eso, entonces yo me iba con ellos a querer experimentar lo que ellos experimentaban. Opté por la parte del alcohol, nos emborrachábamos, llegábamos al instituto borrachos, nos capeábamos solo para ir a tomar, entonces era ir tocando fondo. En ese tiempo llega a Guatemala la película de Break Dancing y fue un boom en la juventud, ¿verdad? Me volví breakero durante ese tiempo, pero ¡Wow! Los que no sabían, muchachos, ahí la mueve también. ya no. Ya no. Ya Si, no, baila, si bailaba, perrea, fíjate, hasta el piso. Pero hay No sé. hay una situación ahí, si me recuerdo dentro de un momento, se los cuento, pero el break fue una puerta para que entraran las maras a Guatemala y en ese tiempo el tener un grupo de break era tener ya un futuro de marero, entonces en ese tiempo viviendo en Puerto Barrios ya empezaban a haber navajas, peleas contra grupos contrarios, quién era el mejor y algo que se hacía estando en esa situación de break era que queríamos bailar break. Entonces si encontrábamos una fiesta, entrábamos en fila al centro de la pista de baile, hacíamos una rueda y hacíamos que todos se retiraran, se sentaran o dejaran de bailar para nosotros hacer lo que hacíamos. Entonces, de alguna manera destruíamos una que otra fiesta y esas situaciones me iban provocando aquello de ¿qué estoy haciendo? Y tengo que darle las gracias a Dios porque el instituto a donde fui había un buen profesor de moral que nos cuestionaba constantemente, ¿verdad? ¿Qué estábamos haciendo? Que si ya le habíamos dicho a nuestros padres si los amábamos, cosas, decía comentarios que llegaban al corazón. Entonces, en ese tiempo, mis papás logran reconciliarse y entran a un grupo de matrimonios en la iglesia, pero yo empezaba a ver a mi papá como un hipócrita. Después de tratar mal a mi mamá y a nosotros, ahora sentirse un santurrón. Me chocó tanto que empecé a rechazar a Dios. Pero era una lucha, ya no era una lucha contra mi papá, o tal vez lo dividía contra mi papá y contra Dios, porque no entendía la situación de por qué él había hecho tanto daño y ahora ya no lo hacía, pero se escudaba con la fe. Entonces era una gran lucha y en situaciones, por ejemplo, cuando estaba Bolo en una fiesta, llegaba a encontrarme con compañeros que empezaban a caminar en las cosas de Dios o me encontraba este profesor y empezaban así, estando yo Bolo, a hablarme de Dios y yo creo que me agarraban en la parte más sentimental y hasta me hacían llorar, ¿verdad? Entonces era una situación de lucha. Pero habían dos frentes. Mi papá queriéndome obligar a ir a misa o a ir al grupo y mi mamá que nunca me decía nada. ¿Qué pasaba con ella? Que yo empecé a detectar que ella, por ejemplo, en 2 años solo me dijo 2 veces si quería ir a la iglesia y si quería ir a un grupo. Pero lo que notaba en ella era que oraba y sentía la oración. Es inexplicable. Era intercedor. Sí. Intercedor. Pero yo lo explico de esta manera. Yo no quería hacer nada de Dios, pero cada vez que ella estaba orando en su cuarto, yo sentía que la oración era para mí. Una situación rara. Una vez sentí, tuve una experiencia, si quieren verlo, extraordinaria, muy personal, en el que iba pasando la par del cuarto y sentí que una mano me tocaba la cabeza, entonces salía corriendo. Esa era la situación que vivía.
Y de repente, metido en más rollos, ya empecé a tener la necesidad de querer cambiar, de querer hacer algo mejor con mi vida, porque sí me estaba viendo ya tocando fondo. Entonces empecé a buscarlo a mi manera, pero no se puede encontrar a Dios a la manera de uno. Siempre tiene que haber alguien que nos va a ayudar a tener ese encuentro. Y ahí estaban estos compañeros, estos amigos que empezaban en cosas de la iglesia. Y hay un plan, lo voy a decir en forma así como de chiste, pero así lo miraba. Ajá. Un plan mero turbio entre Dios, mis papás y la gente del lugar donde vivía, porque como mi papá estaba en un trabajo donde era muy conocido por la gente, entonces de plano andaban diciendo, ahí va el hijo de tal haciendo esto. Entonces todos los chismes llegaban a los oídos de mis papás, de todo lo que estaba Rápido. haciendo. Entonces yo descubrí años después de que había algo ahí, era un plan, ¿verdad? Entre Dios y ellos, de que como que me tenían encargadito, ¿verdad? La gente orando por mí, mis papás orando por mí, y de repente yo sentía eso porque gente de iglesia me conocía. Y yo no los conocía y sabían quién era yo, entonces ahí había algo. Entonces, Miraban acá y oremos por acá y decían de lejos. Él era el encargo del pueblo. de repente Pasara eso, mira. Eh, una vez, sin hacer nada, estaba en un lugar donde de repente como que hubo una malinterpretación de lo que estaba haciendo. Y chis me llega con mi mamá y fue una maestra del colegio, porque también estaban ellos como junta directiva en el colegio. Te lo digo tal persona porque me vio honesto. Y mi mamá, pues yo nunca le mentía a ella de las cosas que me pasaban, entonces ella tenía tranquilidad. Pero un día, eh, estudiando, un profesor nos dio unas fotocopias para estudiar y nos reunimos con un grupo de amigos a estudiar en la noche, pero había uno que estaba muy enamorado y su novia supo que iba a estar en una discoteca. Entonces decidimos decir, bueno, vamos a estudiar allá, a esa discoteca. Y nos llevaron las fotocopias. Y resulta que en ese tiempo hacen lo mismo que hacen aquí en Guate para antes de Semana Santa, que es sacar un boletín de la universidad. Ajá. Pero yo creo que si lo hacen en los pueblos, lo hacen para pelar a la gente, ¿verdad? Y parece que anduvieron repartiéndolo en esa discoteca y alguien me vio con un rollo de hojas, haber pensado que era, yo andaba repartiendo y no, simplemente se me ocurrió llevarme las hojas para estudiar y en la inocencia tal vez de que vamos a estudiar por ahí, pues en lo que aquel vigilaba a su novia, pues eh, estudiábamos. Y que sí se hizo un relajo en todo este lugar y empezaron a acusarme, incluso hubo una amenaza de muerte porque una familia había resultado afectada y después de que intentamos pues ir a resolver y decir que nosotros no habíamos ido, pues habían amenazas, afectó el trabajo de mi papá y ya hubo un gran relajo y eso a mí, el que haya afectado a mi familia, me hizo detenerme. Entonces, en esos días sé de esto, ¿verdad? Porque lo averigüé después. Yo no quería quedarme con la inquietud de qué estaba pasando, por qué la gente se comportaba así conmigo. Que si la parroquia allá en Puerto Barrios decidió hacer un plan de evangelización de jóvenes y todos los que estaban en grupos de jóvenes tenían que ir a evangelizar a las calles, captar y hacer, se iban a hacer grupos cerrados y todo el mundo que yo conocía, mira, no quieres ir al grupo, no quieres ir a la iglesia, mira que va a haber un retiro, yo no quiero saber nada de Dios y no quiero saber esto, pero los escuchaba. Entonces hubo un momento en que, si me alargo me dicen, No, dale, dale, dale. eh, vinieron situaciones en las que yo me llegué a sentir muy estresado, me desesperé mucho y entre toda esa bulla hice mi primera oración.
Y le dije, Señor, si de verdad existís, probámelo. Y alguien me regañó una vez que no había que decirle eso a Dios, pero yo se lo dije con todo mi corazón en ese momento como necesidad, ¿verdad? Entonces, si de verdad existís, probámelo. Y llego a estudiar en el instituto un día tranquilo, estoy encerrado en el aula, cerrado porque tenía las puertas cerradas la maestra y estábamos estudiando y mi corazón empieza a palpitar de una manera exagerada y algo me dijo, la solución viene ahorita a entrar a la clase. Y sin saber que había alguien ahí que iba a tocar la puerta y tocan la puerta y era este profesor de moral y le dice a la catedrática, quisiera hablar con varios de sus alumnos. Entonces empieza a señalar a 4 y me señala a mí y me dice, miren, quiero reunirme con ustedes en el salón de maestros después de la clase. Y bueno, dije yo, pero mis adentros, ahí viene la solución, ahí viene la respuesta. Nos reúnen en el salón de maestros, juntó a 12 de todo el instituto y nos dice que él quería hacer un grupo de estudio donde oráramos. Y yo, ay, ¿Qué respuesta tan? ay, dije, ¿Será una respuesta? Ok. así. Por supuesto. Y era una respuesta. Llegamos y nos dice, pero quiero que me digan si van o no. Y si sí, si quieren, nos vamos a reunir en la casa de uno de ustedes. El martes nos reunimos. Yo a ese martes le llamo el martes del sí, porque el catedrático nos contó su testimonio y nos dice, ¿quieren o no? Entonces teníamos que decir sí o no. Y empezábamos, ¿verdad? Sí, sí, no, sí, y de repente ella conmigo y yo Sí, con todo adentro que me hacía así, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, sí, y nos pone un, ¿cómo se le puede llamar esto? No ultimátum, era un como requisito, pero muy obligatorio. Si quieren permanecer, tienen que ir a un retiro. Y yo, apuchis, y obligado. Conozco un cuate así. Y, o- y, o- y obligado, digo yo por dentro, pero sabía que ahí estaba la respuesta que estaba buscando. Entonces, si ustedes saben que tuve problemas con mi papá y que yo le negaba ir a la iglesia, imagínense tener que ir a decirle que iba a ir a un retiro. sí, era algo que se te salía de las manos y no lo esperabas. Y no sabía cómo iba a reaccionar él, pero me armé de valor y imagínense, después de que él cada vez que él me decía, ¿quieres ir a la iglesia o andar a misa? Yo lo insultaba. Y en buen chapín le sacaba la madre. Ajá. Entonces iba a llegar a decirle, mira, tengo que ir a un retiro. Entonces no sé cómo iba a reaccionar y me armé de valor y le dije, bueno, mira, fíjate que tengo que ir a un retiro. Me costó decírselo. Pero en ese momento le miro la cara de alegría y me dice, yo te llevo, yo te pago. Y yo, ¿qué está pasando aquí? ¿A dónde te voy a dejar? No, pero Quédate allá. ¿Es de un mes? ahí van a ver lo que viene. Y es que cuando llegó el día, bueno, paralelo a eso me había enamorado de una chica. Ay. Y esa chica me dice que iba a ir a un retiro. Después. Y yo, ¿y para qué vas a ir a esa babosada? Y le dije un montón. Y resulta que era el mismo retiro al que estaba invitado. Entonces, Ay, Dios. Ay, Dios. yo dije, bueno, si va a ir ella, pues voy. Había motivación, había sí, motivación. claro. Entonces, no contaba con la astucia de que mi papá era uno de los organizadores A la- de ese retiro. No sabías No sabía. Dios solo hace. No sabía qué tanto estaban metidos mis papás en la iglesia. Por eso les digo que para mí que me tenían encargado. Porque en la tercera reunión que tuvimos con este profesor, tuvimos que reunirnos en la parroquia y nos iba a presentar el padre. Y cuando nos empieza a presentar y el padre nos da la mano, yo le doy la mano y me dice, ah, vos ya te conozco. Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Sí, sí, O es sea- una cosa tremenda. Entonces, bueno, dije, bueno, voy. Y voy. El día del retiro, mi papá me lleva y resulta que
Llegamos a las 6 de la mañana a la casa de retiro. Nadie llega a las 6 de la mañana a una casa de retiro. Nadie. Y fuimos los primeros. Y él llevaba la llave para abrir. Sí, pues, por eso te quedar temprano. Yo me quedo esperando, bueno, ahora qué va a pasar. Y miro que van entrando un par de viejitas. Yo, ya que me trajeron, ¿verdad? ¿Qué están haciendo esas viejitas acá? Horrible se sintió. Al final supe que eran las cocineras. Era, era la del sazón. Suena que van a hacer la cosa. Va llegando gente grande, pero si supuestamente es de jóvenes esto. Y yo esperando que llegara. La Sí, susodicha. sí, sí. Fue el gancho, Oscar. Dios es bien creativo, busca las formas. Va llegando un chavo, van llegando otros y bueno, por lo menos soy el único. Y de repente, pues, y lo digo siempre como chiste, ¿verdad? Se ilumina en la puerta y va entrando ella y yo, bueno. Ay, Sí, Pero como estaba yo y por todo lo que había hecho y la experiencia que tenía, ya tenía visualizados todos los rincones donde me podía meter con ella para aprovechar de esos momentos en el retiro. cosa seria. por eso llegó temprano también. No, por eso no dijo llego después. Sí, no. Pues no contaba con la astucia de los organizadores que nos separan. No la pude ver en todo el retiro. Y mis adentros que no me queda más remedio que vivirlo. Y pasó lo que tenía que pasar. Fue un retiro muy tremendo. Tuve mi encuentro con Dios. Eh, Tuve un momento muy fuerte donde yo le había pedido a este catedrático y a este compañero que se quedaran cerca de mí porque no sabía qué iba a pasar. Me entró un pánico. Ok. eh, Empezaron a haber situaciones que a mí me decían, no era buscar emocionalismo, pero si me hablaban de que el Espíritu Santo entró en Pentecostés como una violenta ráfaga de viento y antes de esa oración empieza a surgir una ráfaga de viento, Sí. un viento así como huracanado y era un lugar como es de mucho calor, no había ventanas, era abierto, entonces soplaba y se hacían remolinos y yo por dentro Sí. En la apocalipsis. ¿no? Cabal. A la verdad. y me dice este catedrático, ya era amigo en ese momento, ¿verdad? Me dice, mira, vos solo cerrar tus ojos y vivir la oración. Pude sanar el odio que le tenía a mi papá, entre paréntesis, era tan grande el odio que ahí lo intenté matar. Intenté hacerlo en la casa, 2 veces lo intenté hacer y no lo pude. Intenté quitarme la vida también y todo eso lo iba sanando en esa oración y pues tuve que, ¿verdad? Pero yo sabía que era parte de liberarme de todo lo que tenía, pues llegó el momento en que lo perdoné. En ese, espérame. En ese Disculpa, pero si lo puedes decir. ¿Hubo algo que se detuvo o no se dio porque intentar matar a alguien? Es una cosa ya de otro nivel, baboso. O sea, yo no me imagino queriendo matar a alguien, pues. Pero tenés que tener aquellos bien puestos o la situación no se dio. O sea, que si nos puedes contar, pues, porque si Mi no... papá deja un arma en la casa, yo decido agarrarla, esconderme, yo sabía usarla, decido esconderme detrás de la puerta de la sala, mi papá pasa, le apunto, jalo el gatillo y la pistola se traba. Ujú. Corrí al cuarto, la revisé, me la puse en la boca y la pistola seguía trabada, no se disparaba. Ah, vos también en el mismo ratito se me agarraste. Sí, Todo entonces, fue en ese mismo un tiempo después, unos años después, supe que mi papá sí era muy responsable porque habíamos tenido un accidente de que limpiando un arma, un rifle 22, a mi hermano se le fue un tiro. Entonces él decidió quitarle una pieza clave a la pistola para que no se disparara. Yo no lo sabía, simplemente actué de esa manera. Todo eso, pues lo La supo mi intención papá es- y me reconcilié con él, me perdonó, me pidió perdón, le pedí perdón y llegó a ser el mejor papá del mundo. La verdad, lo disfruté con él. Pasaron cosas, ¿verdad? Lo disfruté como el mejor papá del mundo muy poco tiempo, porque después tuvo un derrame cerebral y cambió su manera de ser,
Pero esa reconciliación fue muy especial porque me marcó en la vida. Y fuiste libre desde Sí, ese momento. sí. Y me entregué. Ese retiro yo dije sí a Dios. Eh, Me comprometí a leer y a estudiar e investigar en qué me estaba metiendo, pues no quería meterme en algo que no conocía. Entonces lo primero que hice al salir del retiro fue comprar libros que me hablaran de la iglesia, de la Eucaristía, del Espíritu Santo, y empecé a estudiar. Yo quería saber en qué me estaba metiendo. Y, y la decisión fue llegando poco a poco de meterme de lleno. Pues fue un cambio total. Automáticamente dejé todo lo que estaba haciendo. Corté con los amigos con los que me mantenía y dije, no, si estos me están llevando a eso malo, no van a ser, siguieron siendo amigos, pero no me voy a seguir metiendo con ellos y no me voy a dejar convencer a que vuelva otra vez con ellos. Y tuve esas pruebas porque llegaban y mira, ¿qué te está pasando? Te estamos buscando y llegaron varias veces. Fíjense, durante 3 domingos seguidos llegaron a la hora que yo salía para ir a misa a decirme, mira, ¿qué te está pasando? Y hasta se enojaron conmigo porque yo ya no estaba más con ellos. Entonces, no, yo voy a ir a misa y no voy a seguir. Y en algún momento tuve problemas con ellos en el instituto, pero yo sabía en lo que me estaba metiendo. Me había enamorado mucho de Dios, la verdad. Y empecé un tiempo a caminar tratando de averiguar qué quería Dios de mí. Al grado que fui a un retiro vocacional y empezaba a investigar qué hacer, la verdad. Wow. Dios, La verdad que eh, si tienen alguna duda quién es Kai, yo creo que quedó claro toda esta aventura y estamos empezando, ustedes, o sea, imagínense total. O este sea, tema del día de hoy. sí, estoy sin palabras porque, no sé, como que tu testimonio, solo escucharlo, realmente sí toca, al menos a mí en lo personal, me toca algo dentro de mí que yo digo, a veces llegamos a situaciones tan difíciles de la vida que realmente no sabemos por qué, porque en lo personal me han pasado y te preguntas a ti mismo, ¿por qué te está pasando eso? ¿Soy humana? ¿O no he hecho bien las cosas? ¿Cuánto soy digna? Porque muchas veces, al menos yo, en lo personal, he tenido esos pensamientos y realmente muchas personas se van a identificar muchísimo con tus palabras en este momento, con tu testimonio, porque muchos han vivido lo mismo. Y realmente te admiro y te lo digo ya en el podcast porque hay que también tener valor de decir lo que, tener valor y decir yo perdoné y decir tengo otro proceso de purificación personal, espiritual y pues psicológico de todo. Claro. Em, yo llegué a comprender con el tiempo y yo lo tengo como mi manera de tener fe. Y es que los planes de Dios, así es como los he logrado entender. Por ejemplo, si yo le pido a Dios algo, yo sé que Él puede actuar inmediatamente, puede haber un milagro, a eso le llamo yo milagro, cuando actúa Una vez. inmediatamente. Pero Dios quiere hacer su plan perfecto, entonces hay planes donde yo le pido y como que eso que le pido está ahí. Dios empieza a trabajarlo de manera despacio, pero empieza a trabajar a la gente y las cosas que tenés alrededor para que todo lo que le has pedido sea perfecto, ¿sí? Entonces, yo le he pedido muchas cosas a Dios y yo sé que algunas están en cola, ¿sí? Yo sé que Él podría hacerlo inmediatamente y a veces entra un poquito de desesperación porque quisiera que Dios actuara inmediatamente, pero Dios no solo quiere actuar en tu vida, quiere actuar en la gente que te rodea y por eso Él va a hacer cada situación de esa manera para que encaje al final, ¿verdad? Y te des cuenta de que pediste por ti, pero benefició a la gente que está a tu alrededor, ¿sí?
benefició a tu familia, benefició tus planes para futuro. Entonces, eso es lo que para mí hace Dios. Entonces, ese proceso empezó 4 años atrás, cuando mis papás estaban a punto de divorcio, yo estaba empezando ya a perderme y tuve ese momento de oscuridad en mi vida, pero sin embargo hay personas que se fueron apareciendo. Por ejemplo, quien hizo que mis papás se reconciliaran y se acercaran a la iglesia fue una monjita en Champerico. Mi papá ya con su trabajo allá en Champerico, ahí buscaron ellos solucionar su problema y les aconseja a esta monjita, vayan con un grupo de matrimonios, y lo empezaron a buscar y todo fue Formándose. como que fuera un tejido, ¿verdad? Dios iba ahí poco a poco metiendo cositas, porque era a toda mi familia la que tenía que él beneficiar, cambiar, no solo a mis papás, no solo a mí, ¿verdad? A todos. Entonces mi fe se maneja de esa manera. Y es una manera de decirle a todos, ¿verdad? Cuando le pido algo a Dios, hay que esperar. Hay que saber esperar, no desesperarse, porque Dios está haciendo mucho más de lo que le estoy pidiendo. La Vale miraba yo un pequeño reel hace poco que decía un padrecito, cómo Dios, o cómo se le pide a Dios, y él decía, yo le pedí fortaleza, y me envió un montón de obstáculos para poder superarlos. Entonces pedí sabiduría, entonces Sí, me mandó sí es problemas, entonces para poderlos resolver. Entonces no es, o sea, como decís vos, no podemos pedir algo sin siquiera, o en el caso de cada uno de nosotros, tú decidiste ser periodista, decir, ah, sí, quiero ser periodista, y, ah, sí, mañana ya soy periodista, ¿verdad? O sea, todo es un proceso. solo de manera de paréntesis. Si eso que dijiste hace un rato es meme, yo soy parte de ese meme. Totalmente por dos. Vos, No, Así es. poniendo ese paréntesis, yo justamente lo que mencionaba acá, y inclusive relacionado a lo que acabas de decir, en una temporada ya del caso que nosotros estamos viendo en terapia, yo le decía a Fernando en un punto, o sea, el punto donde yo ya reventé, le decía, mira, es que yo ir al Santísimo y estarle pidiendo que me dé paz, que me dé tranquilidad, y yo así llorando, o sea, yo manejando y llorando, yo le decía, ¿por qué no me la da? Y Fernando me decía, es que no soltas eso. Y a muchas personas nos pasa eso, de que ya sabemos que tenemos que soltar algo para poder recuperar eso. Hay una situación, y esa también lo he comprendido, dentro de ese ínterin entre la petición y lo que Dios va a hacer, tiene que haber un proceso. Y vos lo has dicho muy claro ahorita, y yo lo he visto con mucha gente. Hay cosas que debemos sanar, y en esa sanación está dejar cosas que no están bien en nuestra vida y adquirir las cosas que nos pueden beneficiar. Entonces, como que si es un papá de aquellos que quiere las cosas limpias, te va a meter en tu chapuzón y te va a restregar bien para lavarte, ¿verdad? Y te va a preparar para lo que viene. Pensamiento, ¿verdad? Que siempre lo he tenido. Dios no va a dar algo muy especial, o no va a poner algo puro en algo que está sucio. Entonces, el proceso, la sanación y todo lo que tú dijiste, ¿verdad? Toda esa área de psicología, de espiritualidad, de decisiones, de plan de vida, Dios lo va a hacer perfecto, ¿sí? Porque te quiere sano, nos quiere sanos, entonces nos tiene que llevar por ese proceso. Mucha gente nomás pide y se desespera, ¿sí? Yo soy. Y busca otros medios. Yo soy. Sí, Y no hay soy. que La desesperarse, verdad. ¿verdad? Que dejar que Dios haga las cosas. Totalmente. Sí, ese tema es bien difícil para mí porque a veces me cuesta esperar en los tiempos de Dios y yo quiero mis tiempos y yo lo quiero ya. Y no es cuando yo quiera, y es algo que mi papá siempre me repite, no es cuando tú quieres, es cuando Dios quiere, y si Dios no quiere, no te lo va a dar. Así de sencillo, y no es que no te quiera, sino que es para ti, no estás preparada para esta situación, para ese regalo o para esa persona. Incluso. Dios nos quiere felices. Totalmente.
La mayoría de gente pide cosas para ser feliz, pero no sabe que está pidiendo algo que para ser feliz, que no la va a hacer feliz. Y si yo le pido a Dios esto para ser feliz, Dios solo va a escuchar, yo quiero ser feliz, entonces te va a hacer feliz, pero te va a dar las cosas de acuerdo a como Él sabe que te va a dar la felicidad. Entonces a veces pasa eso, ¿verdad? Que nos cuesta. Somos aprensivos, somos desesperados y tenemos que aprender a tener paciencia. Más en este tiempo en el que para muchos un día, perdón, para muchos una semana es un largo tiempo, ¿verdad? Para muchos es una eternidad y no, simplemente es una semana, 7 días que se pasan rapidísimo, ¿verdad? Y hay que aprender a tener paciencia, ¿sí? Eso es lo que... No quiero extenderme. No, dale, dale. Hablo mucho. Vamos a tener todas unas cuantas sesiones con Kai, no se preocupen. Así que mándenos siempre sus comentarios, ahorita que ya están viendo quién era el invitado. Entonces, ahora ya saben, para las postrimerías, cualquier duda nos lanzan ahí los comentarios. Y bueno, tomando otro retorno en la plática, ¿a qué se dedica Kai? ¿A qué me dedico? Aquí todos queremos saber, tus bandas, nosotros, para todos los que están viendo en este momento. ¿Cuántos jóvenes no te van a ver ahorita? O sea, que tendrán la duda después de pandemia que se está dedicando Kai, porque sabemos que te has perdido un poco, vamos. O sea, Dentro de mis planes era ser o un inventor. mm, Me metí a estudiar ingeniería en mecánica industrial. Como perdí el tiempo, sí, pues. ya no se dio en la universidad. Quería ser diseñador, era muy buen dibujante. Mi papá tuvo una enfermedad y ya no pude tener el apoyo y nos dedicamos de lleno a cuidarlo, entonces de ayudar a mi mamá y nos turnábamos con mis hermanos para cuidarlo, entonces perdí esa parte. Pero dentro de ese camino estaba seguir perseverando en grupo de jóvenes, en la iglesia, en misa, comprometerme con mi parroquia, colaborar mucho con la iglesia, con los sacerdotes, de hacer cosas y me gustó mucho. Yo tenía la inquietud, si a mí un grupo de gente me lograron acercar a Dios, hicieron que con todo lo que ellos hacían sanara, porque es algo bien curioso, quería tocarlo. Me gustaba bailar break y en el retiro me pusieron a bailar break. Entonces dije, ellos no son tan cuadrados. Entonces me dejaron ser. ¿Sabes? Yo creo que el secreto está en dejar ser a la persona para que así, siendo como es, tenga su encuentro con Dios y Dios verá después qué hace con él. Entonces, yo tenía eso, ¿verdad? Yo tenía la idea de que quería hacer lo mismo que hicieron conmigo. Entonces, si me sacaron de esa situación difícil, si me lograron hacer que tuviera ese encuentro con Dios y que me enamorara de Dios, yo quería hacer lo mismo con aquellos que andaban iguales que yo. Entonces, oportunidad de retiro, yo iba a servir. Iba a servir a todos los retiros. Yo siempre digo que de los chutes es el reino de los cielos. Entonces, yo me iba a meter de chute donde hubiera una organización de retiro. Yo quería estar. Métanme a mí, incluyanme, invítenme. Y así fue como llegué a servir en un grupo porque yo llegaba a esperar a los servidores que se reunían aparte ahí para planificar. Yo los esperaba en una esquina. Y de repente me dicen, después de perseverar en eso, mira, venite, sentate aquí a la par de nosotros. Nunca me dijeron, mira, ¿querés pertenecer al equipo de servicio? No. Simplemente me pusieron a servir. Yo, pero ¿en qué momento me van a confirmar de que soy parte del equipo? Y nunca me confirmaron que fuera servidor, simplemente me pusieron a servir. Entonces yo me metí en eso. Y era de ir poco a poco. Dentro de todo esto, sí tuve una dificultad cuando puse un negocio con mis hermanos porque también había que trabajar y ver cómo lográbamos de hacernos de fondos y intentamos hacer un negocio, nos fue mal, algunas cosas estaban a mi nombre y quedamos en quiebra, entonces
se imaginan ustedes que estar amenazado porque me iban a enjuiciar por una deuda, que me había una deuda con un amigo y me empezó a amenazar incluso hasta de muerte si no le pagaba, y yo desesperado tratando de buscar un trabajo para poder solventar todo eso. Y tuve como 6 meses en depresión, me deprimí mucho por eso, lloraba y hacía muchas cosas a pesar de tener fe. Estaba viviendo un momento difícil, una prueba. Entonces, dentro de eso busqué la ayuda de amigos, que lo único que me ponían era, anda a orar, anda a misa, y me ponían a servir. Y había uno que me encantó lo que hizo porque era el coordinador de este movimiento donde estaba trabajando mucho, que era la renovación carismática. Me dice, mira, te vas a juntar con este hermano y vas a ir a misionar. Pues yo lo que necesito es trabajar y pagar. Y pues yo lo hice, empecé a hacerlo. Las deudas se fueron pagando solas y muchas veces no vi de dónde venía el dinero. Pero sí sabía que me iban metiendo más y más en el mundo de la misión, en ir a dar charlas, a predicar, de viajar al interior de la República. Yo me conozco toda Guatemala porque viajé por toda Guatemala misionando. Dentro de todo eso y bien comprometido, recibo la primera invitación para ir a darle charlas a unos chicos a un colegio. Y era el colegio de mi hermana, que ella sabía que estaba metida en esto y me dice, mira, necesitan a alguien que llegue a dar una charla al colegio, ¿te animas? Y yo, y bueno, fue. Les gustó la actividad y me volvieron a invitar. Y les volvió a gustar y me dijeron si me podía encargar de un retiro para niñas chiquitas. Bueno, con la mentalidad de chute también, ¿verdad? Me meto. Y les gustó y me volvieron a invitar. Y de repente me invitan de otro colegio porque les hablaron de este colegio que me habían visto trabajar. Me invitan de este otro colegio y ahí empecé a sentir algo raro. Aquí está pasando algo. Porque me volvían a invitar y yo, ¿qué pasa? Entonces investigué en ese tiempo. En el año en que yo empecé a dar charlas y retiros en colegios, sin mucho había una persona que lo hacía y de ahí había, por ejemplo, si era un colegio religioso, los mismos religiosos del colegio hacían las actividades. Y en colegios laicos no existía esto, entonces no había nadie que se dedicara a hacer retiros en colegios, a dar charlas de valores y a trabajar con jóvenes. Solo existía un sacerdote que salía en un canal de televisión en un programa de música, que era el padre Fernando García. Murió hace muchos años y era el único que se dedicaba a la juventud en Guatemala. Y los hermanos de Don Bosco, que tenían su trabajo con jóvenes, pero solo con los de su colegio y algunos niños de algunos niños de su sector, pero que se dedicara a tiempo completo. Entonces empecé a investigar, le hablé a mi párroco en ese tiempo, me ayudó a ir formando el apostolado y un amigo empresario que me empezó a ayudar a trabajar para hacer una planificación estratégica y empezar a investigar. Seguí investigando y todo ese proceso duró un año. Al llegar al año, llego con mi familia, los siento en la sala y les digo, miren, yo siento el llamado a dedicarme a tiempo completo en un apostolado para jóvenes. Y les pregunté, ¿me apoyan? Dale. Empecé a tener el apoyo de mi familia y miren, primer golpe que recibí fue que de dar publicidad en colegios nadie me llamaba. Después que te llamaban, Sí, te después que me referían. llamaban, sí. No, pero es que ahí viene la situación. Nunca me resultó hacer publicidad en colegios. Lo que resultaba era que alguien me conocía y que le gustaba mi manera de trabajar y me referían. Entonces así fue creciendo y de repente llegué con un colegio, trabajé durante un mes todo el colegio, desde todos los Todos los grados. grados.
Y de repente de ahí me llamaron a otro colegio y esto fue creciendo al grado de dedicarme a tiempo completo durante todo el año dando retiros en colegios a jóvenes. Después dije yo, bueno, aquí hay una necesidad grande porque todos los chicos tienen conflictos. ¿Dónde están las raíces de los conflictos? Dije yo, de plano, los maestros son los malos. Entonces empecé a ofrecer mi servicio a trabajar con los maestros en colegios. La raíz. Sí, y descubrí que ahí no estaba la raíz, ¿verdad? Los profesores estaban luchando por ayudar a los chicos. Y por todo lo que escuchaba, porque se acercaban a hablarme, a contarme los problemas de los chicos, descubrí que la raíz era la familia, y muchas veces los papás. Y empecé a buscar dar escuela para padres, a trabajar retiros para papás, y lo logré en muchos colegios. Y empecé a trabajar y empecé a ver un cambio en muchos chicos. He visto, por los años que llevo trabajar en esto, he visto chicos desde primero primaria hasta graduarse y darles retiro durante todo ese proceso y ver a muchos chicos que están ahorita siendo profesionales, siendo buena gente y que tal vez una palabra que dije en algún momento les ayudó a tomar esa decisión. Entonces, todo esto ha durado 26, 27 años. A eso se dedican acá, ya saben. A los que nos están viendo, si da frutos, aquí hay un fruto, aquí hay otro fruto, una manzanota, entonces una mandarina, entonces y tenemos referencia de varios, o sea, de los que nos estén viendo muchachos, o sea, de verdad que si pueden apoyar acá y ahí por referencia, sabemos de la necesidad que hay, yo creo que siempre existe la necesidad, ahora creo que hay más, creo, yo lo miro. Tengo, Entonces, si pueden referir acá y escuchar, ahí vamos a poner sus redes y siguen acá. Por favor. si me También permiten, a escuelas, ¿fue? También a escuelas de Abastos. colegios, primero católicos, después colegios laicos. Intenté incursionar en escuelas e institutos, pero lamentablemente hay políticas de gobierno que no dejan. Claro, no permite. Sí. Cuando deberían de dar esa facilidad. Exacto. Entonces, muchas veces no se puede evangelizar en institutos y escuelas, pero se podría llegar a hablar de valores que tanto se necesita, pero tiene que haber una apertura tarde o temprano, ¿verdad? Eh, Junto con eso, yo manejo una visión. Esta visión es jóvenes enamorados de la paz, preparados para la vida. Yo siempre vi a chicos llegando conmigo y yo ayudándoles a fortalecer sus capacidades, se me escapó ahorita la palabra. Ellos tienen cosas que quieren hacer y yo les puedo ayudar a fortalecer eso. Entonces, empecé a tener la visión de un centro de formación donde pudieran llegar chicos que estuvieran perdiendo el tiempo en algún lado a estudiar computación, música, talleres y darles formación en valores y ayudarles a que sean líderes en la sociedad. Entonces, eso es lo que yo mantengo. Antes de la pandemia di el paso a ayudar a chicos, por ejemplo, en la zona 5, a motivarlos para que se prepararan, siguieran estudiando y dejaran de perder el tiempo, porque se mantenían patinando en las calles estuve un año. Estuve un año con ellos y logré hacer un trabajo donde se convencieron unos de seguirse preparando, de estudiar, de trabajar, de ser gente de bien. Y entonces en ese proyecto dije yo, voy a seguir porque aquí es donde viene lo que yo realmente quiero hacer con los chicos. Pero entró la pandemia. Tuve una situación también difícil, ¿verdad? Mi mamá falleció un año antes de la pandemia y todo eso me creó mucho problema, pero con la pandemia se cayó todo, ¿verdad? Y hasta este año, por ejemplo, empezaron ya colegios a activar actividades de retiros, convivencias para poder trabajar con ellos. Sí. Gracias por compartir con lo que te estás dedicando actualmente
y también que muchas personas que tienen colegios o padres de familia que quieren que sus hijos tengan una formación espiritual puedan contactarte. Eso es algo importante para todas las generaciones de Guate. Y vamos con la siguiente pregunta. Sí. Yo te tengo una pregunta, pero se la voy a formular de una manera que yo sé que a muchos les va a interesar. Porque todos tenemos diferentes maneras de estar con Dios y lo acabas de mencionar. Y no sé, o sea, desde que te conocí, primero en el retiro, que estuvimos ahí, ahorita que estamos en sesiones, me he dado cuenta de que entras mucho en el tema de Dios, pero de diferentes formas. Entras desde lo psicológico, entras desde lo cómico, entras ya en cierta parte formal, te podría decir. ¿Cómo es esa relación directamente con Dios y tu persona? Dependiendo cómo es el pescado. Así te habla Caiba. Cabal. Sí. No me... Bueno, Hay formas de pescar, chavo. Entonces, Pero sí es dependiendo cierto. cómo, si vas a hacer una ballenota, no hay con hasta rayita, vamos. O sea, sí es cierto. él mide, vamos. Entonces, por eso, A veces con trasmayo, a veces con atarraya, otras veces con anzuelo, otras veces es artesanal. Em, a mí me gusta, tal vez solo para llegar a la parte esta, es esa, tocar un poquito lo de la forma de pescar, y es que la experiencia de trabajar con tanta gente, hay quienes se aburrían si les hablas mucho, otros se aburrían si orabas mucho, otros reaccionaban diferente. Entonces, una vez me puse a estudiar un poquito sobre las inteligencias múltiples y la forma de trabajar con diferentes tipos de personalidad y con sus rasgos. Entonces, dije yo, bueno, tengo que entrarle a algunos, por lo menos haciendo una payasada. Entonces, si hago reír a los chicos, capten la atención durante unos minutos. Eh, y a veces me invento, miren, a veces estar enfrente a un grupo, lo único que me hace falta es tener una nariz roja, pero trato yo tengo siempre el dicho también de eh, no tener miedo a hacer el ridículo. Entonces me pongo a hacer tonterías o a hablar tonterías, pero que tengan sentido. Entonces, si cuento un chiste, después del chiste tiene que venir un cuentazo para que llegue el mensaje. Pero me di cuenta que a muchos les gustaba, pero a otro grupo no. Entonces descubrí que habían dinámicas, ejercicios, juegos que se podían modificar. Algunos me los he inventado, otros los he copiado y los he modificado para que el mensaje llegue. Entonces los pongo a hacer actividades, actividades lúdicas, dinámicas, de campo, juegos, que los transformo, que no sean de relleno, sino que sea actividades que tengan sentido y que vayan de acuerdo al tema. Después que tal vez no les llegaba con eso, pero sí con una canción, entonces buscaba canciones que fueran de acuerdo al tema. Después muchos eran visuales y los ponía a trabajar o les pongo videos para que trabajen. Entonces, todas las actividades que hago tienen que llevar todos esos elementos para que llegue ese mensaje. Y la situación es, y eso es lo que yo creo, ¿verdad? Yo he tenido una experiencia en la que tuve mi encuentro con Dios. Creo que todos tenemos una manera de tener un encuentro con Dios, cada quien la tiene a su manera, pero yo siempre pensé, si yo lo hago con pasión, si yo muestro realmente que lo que yo he vivido es cierto y de verdad me ha cambiado, pues yo lo voy a llevar a la gente. Entonces es mi manera de, de evangelizar, de llegar, ¿verdad? Yo voy a platicar con alguien, sea quien sea, va a ser la persona seria, tímida, va a ser la persona rebelde. Como yo he tenido la experiencia de vivir todo eso, pues puedo llegarle a la gente de acuerdo a lo que vive. Si es una persona ultra tímida,
yo le comprendo. Si es una persona muy rebelde, yo ahí sé escucharlo, porque muchas veces la gente lo que quiere es ser escuchada. Entonces yo les escucho, al grado de que muchas veces, y no son pocas, son muchas. Yo no soy sacerdote, pero cuando llega un chico a contarme y abrirse, me cuenta como que si fuera una confesión, al grado que yo les tengo que decir, mira, esto que me contaste, y así como me lo contaste, decíselo a un sacerdote, para que te absuelva, porque yo lo único que no puedo hacer es absolverte como lo hace un sacerdote, pero como laico te puedo decir, mira, Dios te perdona, Dios te ama, está contigo y te ama así como eres. Lo único que quiere es limpiarte ahorita una restregadita en la solución de la confesión y darle, pues, ¿verdad? Obvio, en la confesión hay un paso que es eh, tratar de cambiar un poquito todo lo que has hecho, ¿verdad? Tratar de hacer mejor las cosas, de, de tratar de tomar mejores decisiones. Entonces, hacelo, porque Dios quiere que mejores. Yo le digo mucho a la gente, Dios no quiere que cambiarte. Yo creo, soy ferviente en creer que Dios no quiere cambiar a nadie, porque Dios no se ha equivocado al crear. Lo que Dios quiere es que tú mejores. Si puedes ser mejor hijo, mejor hija, puedes ser mejor estudiante, puedes ser mejor profesional, puedes ser mejor amigo, mejor novio, mejor novia, mejor esposo, mejor esposa, ahí es el camino que debes seguir y le vas a hallar sentido a todo, ¿sí? Todo lo que hagas. Entonces, eh, a eso se refiere el propósito de enmienda. Sé que mucha gente lo tiene así, como, ay, pero qué raro es eso. No, propósito de enmienda es mejora tu vida. Camina para mejor. No retrocedas. Avanza. ¿Sí? Tomar malas decisiones, retrocedo. Tomar buenas decisiones, avanzo. ¿Está resuelta o algo? Ahí en ese camino, o sea, en el camino con vos que te encontraste con Dios, tenías un camino ya de 26, 27 años, no sé cuánto de 30 y pico, porque estoy contando desde que empecé el el apostolado. apostolado. Entonces, ¿algún obstáculo que hayas tenido así grueso en este camino? O sea, que puedas decir, este sí, a la madre, sí me lo tengo bien, Sí, marcado. bien marcado. Y lo tienes bien presente. Que decís, o que Dios nos lo deja ahí en el recuerdo para decir, esta piedrita de tropiezo me sirvió y la tengo que, no tengo que volver a caer, o, no sé, o sea, un obstáculo o al par, ¿no? Como iría fue mi piedra, ¿verdad? Es mi piedra. Yo mantengo, tal vez mi único miedo es caer y regresar a lo mismo, regresar a lo que era antes. Entonces, esa es una de las que tengo, ¿verdad? Y mantengo, soy consciente de lo que fui capaz de hacer sin Dios, pero ahora soy capaz soy capaz de hacer cosas con Dios, entonces prefiero lo segundo. Eh, en este camino, y creo que es lo que hace que mucha gente se aleje, es decepcionarse por alguna persona que fue líder, y vamos a incluir sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos, gente que estaba en las cosas de Dios y que eran admirables y que ahora ya no están. Yo soy consciente de que en cualquier momento, cualquier cosa, cualquier piedra me puede hacer caer. Y he tenido errores, he tenido malas decisiones, pero como hay propósito de enmienda, como hay el reconocer que he cometido un error, entonces está el levantarme. Pero yo estoy consciente de que mucha gente se ha decepcionado y se va. Entonces, lo primero que empecé a trabajar en mi vida fue, yo no voy a admirar, o sí, puedo admirar a alguien, pero tengo la conciencia de que esa persona tarde o temprano puede caer. No idealizar. ¿Sí? No, sí, no idealizarlos puede ser. Hay gente que no idealiza.
endiosada. También. O sea, no. Y, Al mirar son humanos. exacto, entonces Esa es la base. yo pongo toda mi fe en esta persona y me decepciona la iglesia, Dios y todo lo demás es una lata. Y no, la lata es la persona que La no quiso persona. levantarse. Entonces, yo no tengo por qué poner mi fe en esa persona, ¿verdad? Yo a quien tengo que poner mi fe es en Dios. Sí, Dios. Entonces, yo lo aprendí de un cachetazo que me dio Dios. Porque Dios da cachetazos. Con ¿Cómo? revés. Así, fue bofetada. Cuando empezaba, llegué a idealizar a este amigo profesor de moral. Y yo dije, yo quiero ser como él. ¿Por qué? Porque me trajo a los caminos de Dios, quiero hacer lo mismo que él hace. Estando siguiéndolo, conocí a un sacerdote. Y dije yo, no, este es mejor. Quiero ser como él para evangelizar. Y de repente apareció un predicador famoso en la iglesia durante mucho tiempo, Salvador Gómez, y yo dije, no, quiero ser como él. Y de repente miro para arriba y yo, de veras, yo la vi literal. ¡Pah! No, tenés que ser como yo, no como Dios. Entonces Dios me dijo, no, es que a quien tengo que imitar realmente es a Jesús. ¿Sí? Tengo que ser como Jesús. Tengo que amar como Jesús. Y aquí es donde viene este dicho que algunas personas, algunos amigos se burlan, pero yo sé que lo hacen con mucho cariño, ¿verdad? Porque para mí es un dicho. Ama siempre como Jesús ama. Entonces empiezan a molestar, amen como Caibil ama a Jesús, ¿verdad? Entonces, yo sé que es broma, me da risa, pero yo sé que lo mantienen en la cabeza, pues. Y es una manera de evitar que estas personas se enganchen con un ser humano. Y es, yo tengo que amar como Jesús. Tengo que imitar a Jesús. Y eso también lo dice San Pablo y lo dice San Pedro en las cartas, ¿verdad? Imítenme a mí como yo imito a Dios. Lo dice San Pablo. ¿Sí? Entonces, voy a imitar a San Pablo como imita a Jesús. Es el paso para imitar a Jesús. Entonces, el único modelo es Jesús. Entonces, si yo amo como Jesús, yo creo que voy bien, ¿verdad? Y si Jesús ama a todos aquellos a los que les rodea y les sirve con amor, ¿por qué no voy a amar a la gente y servirles como Jesús los ama y los sirve? Entonces yo mantengo esto. Y eso me ha evitado que la tristeza o el enojo o la decepción por ver a personas que han caído se mantenga. Entonces yo digo, bueno, me puse triste porque este tomó una mala decisión y bueno, pero tengo que seguir, ¿verdad? Voy a orar por él y voy a seguir. Me enojó que este hiciera esto, diera mal testimonio, habiendo sido un instrumento para que yo conociera mejor a Jesús, pero bueno, estoy viendo a Jesús, entonces oro por él y sí. Y yo eso es lo que hago. Nítido. O sea, sí, yo creo que en los que estamos decidimos, porque como ustedes sabrán, lo dije en mi parte cuando que soy servidor ahí luchando todos los días y cabal de esos obstáculos, como lo decís vos, o sea, le hace énfasis a uno que los ojos están puestos en Dios, en Jesús nada más y seguirle, ¿no? Entonces a los que están en este camino, ya saben ahí cuál es para no tropezarse. Sí, totalmente también como tú ves las situaciones, si hay situaciones difíciles, en medio de la tempestad hay que tener una actitud positiva y una actitud de decir, voy a enfrentarlo con amor, con luz, porque si lo enfrentas con enojo, con ira, yo creo que el caos se vuelve más. Y eso es algo que yo he aprendido, o sea, a veces decís, a la verdad, ¿cómo voy a tomar esto? Es demasiado fuerte para mí. Entonces decir, mi actitud es base ante esta situación. Si yo tengo buena actitud, entonces el caos no lo voy a sentir tan fuerte. Al contrario, va a ser un aprendizaje para mí. Dios me quiere mostrar algo y yo siempre digo algo. Y mi papá siempre me lo dice. Tenés que dar gracias por lo malo que te pasa.
es tan difícil a veces decir, ¿cómo así? Tenés que dar gracias porque Por todo. te regañaron, porque no lo estás haciendo bien. Vamos a ver cómo voy a dar gracias por eso. Es arte de la humildad y de humillarte en medio de la oración. Y es difícil a veces porque uno es soberbio. Y uno cree que uno hace todo bien en la Yo- Todos los días nos equivocamos. Yo no sé si me equivoco con esto. Tampoco soy un máster o un teólogo o alguien que pueda decir esto es así, pero es algo que yo he vivido y lo creo. Y es que eh, yo no soy alguien que, yo no me considero un santo, pero quiero ser santo, ¿sí? Eh, sé que voy a equivocarme muchas veces. Y esa equivocación daña un área de mi corazón y daña un poquito mi cabeza. Eh, veo situaciones en las que digo yo, esto es una injusticia para mí. Va a dañar un poquito mi corazón y va a dañar un poquito mi cabeza. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo para que esto no me afecte? Y es que eh, cuando tú dices hay que darle gracias a Dios por todo esto, ¿sí? Yo lo veo de dos formas. Sí hay que darle gracias a Dios por todo, pero la actitud que tengo yo al dar gracias por algo negativo es una actitud que me está liberando la parte emocional y la parte psicológica de mí. Decir, bueno, yo estoy reconociendo y estoy haciendo más amable esta situación para mi vida para que no me afecte. Entonces, yo lo veo también por el lado psicológico, ¿verdad? Decir, bueno, el hecho de que yo agradezca por algo negativo, la acción sería como cubrir, proteger esa parte de mi mente y mi corazón, ¿verdad? Para que eso ya no me siga afectando. Entonces, de alguna manera uno lo vuelve a decir, bueno, por lo que me estoy haciendo bolas, que se vaya, yo sigo, ¿sí? Entonces, yo lo hago de esa manera. Si hay alguien que pueda explicarlo mejor, pues va a ser o sea, alguien, un doctor en psicología, un psiquiatra, ¿verdad? Alguien que diga esta acción de yo proteger mi corazón y mi mente de todo lo malo que sucede. Y también me va a ayudar a no culpar. Sí, pues. Dios no tiene la culpa de lo malo que pasa. Son a veces mis malas decisiones o la misma gente que me rodea que no tiene amor en su corazón que me va a provocar dolor. Entonces, el agradecer, decir, bueno, a lo joven, pela. Cabal. No tengo que hacerme bolas por eso. Yo sigo, ¿sí? Y no voy a dejar que eso me afecte. Cabal. Totalmente. Ahí podría entrar esto de, no sé, poniendo un ejemplo, alcohólicos o drogadictos, cuando les dicen, mira, o sea, deja de tomar, o no sé, ya en ese punto, y muchas personas lo agarran como chiste cuando dicen, vos tenés que aceptar lo que estás haciendo. Cuando ya aceptes eso, de que sí sos alcohólico, ya lo puedes cambiar. Sí, sí, es parte, ¿verdad? Yo podría decir también, yo soy alcohólico, ¿sí? Yo tomé y sé que en cualquier momento puedo caer nuevamente, ¿verdad? Si se llego a despertar esa área de mi cerebro que le daba gusto al vicio, puedo decir, puchica, voy a caer nuevamente. Entonces, yo tengo que aceptar y yo tengo muchas ocasiones en las que estoy dando mi testimonio y le digo a la gente, yo me considero alcohólico, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de reconocerlo me mantiene en la lucha. Decir, Para bueno, no caer. yo reconozco que puedo caer en cualquier momento, entonces voy a hacer lo posible por no hacerlo. Estoy luchando constantemente y lo puedo hacer con todos los vicios, con todas los malos hábitos. Lo puedo hacer con la aquello de estar tomando malas decisiones, ¿verdad? Es decir,
soy alguien que puede caer constantemente en tomar una mala decisión y tengo que reconocerlo. Sé tomar malas decisiones, entonces necesito que me ayuden para tomar buenas decisiones. Entonces, si yo lo reconozco, Todo entonces mejora. todo mejora. Pero Sí, reconocer es una virtud, es necesario, porque hay mucha gente que no reconoce. Y el problema es que cuando no hay un reconocimiento personal, automáticamente la gente se va destruyendo. Porque aunque las cosas, ojo, no, no porque todo te salga bien significa que todo está bien. Porque a veces el cambio empieza cuando viene el caos. Ujú. Porque es parte de tu proceso. Hay un dicho en la iglesia, dice que cuando va bien, dudar. Duda. Sí. Cuando todo te está saliendo bien, dudar. Posiblemente te estás yendo de boca por alguna situación, ¿verdad? Y vas a caer en un error. Entonces, no hay nada que te diga, tengo que cuidar esto. Si yo tengo un problema, ya mi mente, no, tengo que aprender a hacer esto, tengo que buscar ayuda con esto, tengo que buscar consejo con esto. Entonces me mantiene alerta. Pero si todo va siempre bien, uno tiene que decirse, es posible que no esté haciendo bien las cosas realmente. Totalmente. Sí. Y aterrizando para la siguiente pregunta, ¿ha valido la pena, Kai, el camino de tu conversión personal desde que empezaste en los caminos del Señor y de los caminos de tu vida también? Porque es una pregunta bien amplia para esto, vamos. O sea, no estamos hablando solo de tu conversión, del apostolado, de las charlas. O sea, vos estás parado, tal vez en los momentos de ahí de pandemia, así donde estaba uno en su cuarto, o que las mujeres no crean en qué está pensando, que sí está pensando uno o no está pensando uno en la nada, de, ¿ha valido la pena, Kai? Yo le digo a la gente que no me arrepiento. No me arrepiento de las decisiones que he tomado. Sí ha valido la pena. Aunque de repente mire negro hacia el frente, ¿verdad? Yo no me arrepiento de dónde he venido, de todo lo que me ha pasado. Incluso en esto de dar gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por haber vivido todo lo malo que viví. ¿Por qué? Porque eso me llevó al encuentro con Él. Dios lo está utilizando ahora para ayudar a más gente. Yo ahorita digo, bueno, yo voy en un camino, ¿sí? Yo sé que voy en un camino. Yo hace 26 años me formulé una visión. Yo quiero llegar a ayudar a jóvenes de esta manera. Entonces, yo mantengo esa visión. Ahorita con la pandemia, tal vez tal vez sí mi momento negro, ¿verdad? Porque entró la pandemia, murió mi mamá y ¡bum! Todo se vino abajo. No más retiros, no más charlas, no más contacto con la gente. Vi grupos de jóvenes morir, vi grupo de gente morir, vi gente que se apartó de la iglesia, de las cosas buenas y empezaron a tomar malas decisiones. Y yo dije, ¿qué va a pasar conmigo? Si mi vida es esa, yo me muero si no me voy a tener una actividad con jóvenes. Las he tenido últimamente y yo me siento vivo, ¿verdad? Yo me encanta hacer esto que hago, disfruto lo que hago. Entonces la pandemia me puso aquí, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces lo primero que vino a mi mente es mejorar. Tener este espacio, yo lo veo como, es tu momento de estar con, Sí, con mi es tu familia. momento en la casa, puedes ser esa luz, puedes evangelizar desde tu hogar. Eso obvio, pero se me vino algo ahí mero especial y es que estos momentos de pandemia son para interiorizar, Ajá. momentos especiales de estos en los que tenés que verte por dentro y algo me dijo, mejorar. Entonces, yo sí creo y soy fruto de que la pandemia, en lugar de traer algo negativo, trajo algo positivo, porque lo que hice fue meterme en una carrera universitaria, empecé a estudiar psicología
Y eso me ha ayudado a profundizar y a ver de diferente manera el cómo voy a trabajar de hoy en adelante a los chicos, porque sé que la situación va cambiando y va evolucionando y hay que buscar la manera de llegarles. Entonces, con la psicología, pues me ha ayudado a llegarle más a los jóvenes de la pandemia en adelante, ¿verdad? Sí, o sea, también a saber qué herramientas utilizar al momento de hablar con ellos ante distintas vivencias, Exacto. porque todos tienen distintas vivencias, diferentes entornos familiares. No todos vivimos lo mismo. En esa parte, cabal, como que Dios tiene un plan y vos has dejado llevarte. O sea, creo que para los que nos están viendo, escuchando, eh, que nos puedes decir que sí, o sea, como te digo, valió la pena y vale la pena orar, dar gracias, como dice Isa, estar pendiente de esa apertura de abrir la puerta, porque como lo hemos hablado con varios, Dios es un caballero y Él va a ir a tocar y si dice, vos, está en vos en decir, sí, chato, dale. Entonces vos podés dar ese testimonio de decir, sí vale la pena dejarlo entrar y pues el proceso es duro, es diferente, porque imagino que en ese caminar has dejado tal vez amistades, pareja, o sea, Yo no muchas voy a cosas, decir ¿va? que el camino de Dios es fácil. Nunca me van a escuchar diciendo que es fácil. Es difícil, pero vale la pena. ¿Sí? No me arrepiento de todas las experiencias que he tenido, buenas y malas. Yo no me arrepiento. ¿Por qué? Porque para mí todo es escuela. Entonces yo aprendo de lo bueno y aprendo de lo malo. Y, y media vez tengo los ojos. Y aquí, si quieren, si me permiten, ¿verdad? Ponerlo como una conclusión. Es buscar el sentido de tu vida, ¿sí? ¿Qué le está dando sentido a tu vida? Entonces, todo lo que estás haciendo te está dando un sentido, te está haciendo sentirte que vas bien o te mantiene en duda. Entonces, si yo busco qué es lo que lo que, perdón, si yo busco qué es lo que le va a dar más sentido y cada vez más sentido, entonces yo tengo que ir hacia eso. El hecho de hacer lo que hago posiblemente no es para todos. Yo conozco profesionales que se dedican a su profesión y evangelizan en su profesión y educan en valores y son testimonio vivo en su profesión. O sea, lo que yo hago hace que la gente quiera vivir, quiera hacer bien las cosas, quiera tomar buenas decisiones y quiera mejorar en todos los aspectos, su familia, su profesión, todo lo que él desea y todo su entorno, quiere lo mejor. Entonces, si yo lo que hago le da ese sentido hacia algo bueno, entonces yo estoy evangelizando, yo estoy haciendo algo bueno. Pero si yo soy profesional y no hago bien las cosas, no hago bien las cosas en mi casa, en todo lo que hago, entonces no le estoy dando un buen sentido. Y lo importante es encontrarle sentido, ¿sí? ¿Qué sentido le estás dando a tu vida? Encontrarlo si no lo has encontrado, ¿sí? Y darle para adelante, buscar la manera de hacer las cosas para que tengan un sentido, que te dé felicidad. Hace poco escuchaba este refrán, la verdad, la felicidad es un estado, no un camino. No, pero no es una meta, es un camino, ¿sí? La felicidad es sentirte bien con todo lo que haces. Si no te estás sintiendo bien con lo que haces, algo está mal. ¿Sí? ¿Vos crees que es algo? Yo creo, o sea, eso lo hablo de mi perspectiva, que a veces tal vez se van a identificar varios, o creo que la mayoría, que ya vas en un camino, como cuando te gradúas del colegio, te metes a la U, sacas una carrera y no estás siendo feliz y por cobardía no quieres dejar eso porque pues ese es tu, ¿cómo se dice? Económico, que tu sustento económico. Entonces decís, no estoy siendo feliz, pero a la madre o a la mara que le dicen, papá, tenés que ser doctor, tenés que ser abogado. Entonces, algún tip que puedas decir vos eso, no, da la vuelta y empezar de nuevo, porque creo que
es parte de ser uno cobarde y decir, aquí me metieron mi familia y todo eso, así como vos dijiste, mira, muchacha, me está llamando esto, me apoyan. Entonces hay otra manera que no está ese apoyo, ¿verdad? Yo creo que lo que mantiene a la gente así es el miedo. Ujú. Y el miedo más grande, el miedo que enferma, aquel miedo que me hace mantenerme encerrado y sin posibilidad de darle sentido a mi vida, es el miedo al qué dirán. Sí, Pues, es el miedo más terrible. Entonces, yo voy a actuar de acuerdo a lo que piense la gente que está a mi alrededor. Si tu papá o tu mamá te obligaron a meterte a una carrera, es porque tenías miedo a tomar tus propias decisiones. ¿Sí? ¿Qué te cuesta decir, bueno, yo quiero dedicarme a esto y decirle a tus papás, yo quiero ser feliz siendo dibujante? Y tu papá quiere que seas médico porque toda la familia es de médicos, pero vos querés ser feliz siendo dibujante. Si estás dispuesto a ser un profesional con el lápiz y el borrador, métete. Y entonces vas a ser feliz. Aunque de repente tus cuadros o tus dibujos en 500 años sea cuando vayan de verdaderamente algo, ¿verdad? Porque es lo que le pasó a los artistas famosos. Los grandes cuadros no valieron millones en el momento que terminó de pintarlos. Valen millones ahorita, después de 500 años de haber sido pintados. Pero ese artista va a ser reconocido por la eternidad. ¿Por qué? Porque hizo lo que le gustaba. feliz. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo, porque tú podrías decidir ser médico. Yo conozco muy buenos médicos haciendo bien las cosas, mientras otros dicen que son profesionales y mienten. ¿Sí? Y así pasa con muchos profesionales que viven en amargura, el no poder encontrarle sentido. ¿Por qué? Porque o roban o toman malas decisiones, son mal testimonio, hacen lo que los demás les dicen y ese es el error más grande. Entonces, si yo voy a tomar una decisión, no tengo que tener miedo a lo que digan los demás. Porque el miedo al que dirán es que se van a burlar de ti, te van a insultar, te van a hacer bullying, te van a rechazar. ¿Por qué? Porque decidiste ser diferente a los demás. ¿Sí? Tú eres único, Dios te hizo único, eres precioso para Dios, eres preciosa para Dios y Dios quiere hacerte feliz. Y tienes un camino. Encuéntralo, dale sentido y ama. Realmente yo creo que es el secreto. Amar lo que haces y amar a la gente que tienes alrededor. ¿Sí? Y amar a los que no son. Ah, Es lo más- ahí van. Pues que hay que amar a los que están alrededor y los de alrededor son los que hacen bullying, se burlan de ti. No, es que vos, no, es que vos sos mentir, no, es que eso no lo puedes hacer vos. No seas ridículo. Sí, totalmente. Nos dejaste una gran enseñanza en esta pregunta de si ha valido la pena el camino. Muchas personas ahorita te están viendo y también se preguntan, ¿eso en su vida personal ha valido la pena pasar por ciertas situaciones, por ciertas vivencias que han marcado mi vida? Que ha valido la pena el sufrimiento, pero lo que tienen que entender con la historia de Kai y de esta pregunta hago énfasis a que debemos a veces de vivir esos momentos tan difíciles porque es parte de nuestra conversión. No tener miedo. No tener miedo y no nos damos cuenta y decís, es que a mí me ha pasado en lo personal. Yo digo, ¿por qué todo le va bien a esta persona? Todo. Y entonces, como una vez me dijo mi hermano, Todo. todo. Ajá, eso te iba a decir, todo. Y entonces una vez mi hermano me dijo, ¿y cómo, qué garantía tenés tú de que todo le va bien? O sea, no porque a ti te vaya mal en algunas cosas significa que sos mala. Entonces yo a veces, porque yo me he cuestionado a mí misma, y yo digo, Señor, si estoy siendo mala, moldea mi corazón, moldea mi mente, moldea mi vida. Y muchas personas han vivido situaciones difíciles y definitivamente una persona
que es elegida, porque todos somos elegidos para algo, todos tenemos un propósito distinto, efectivamente, porque somos un libro diferente. Hay un montón de libros en el mundo con diferentes vivencias interesantes, anécdotas que van a cambiar la vida de muchos, y a veces uno dice, ¿por qué pasó esto? Porque tu historia va a ser de inspiración a la... Gracias. Así. Sí. Yo tengo un punto, Kai, que al final no te lo va a hacer tanto como preguntas, sino que un consejo o recomendación que puedas dar. Primero, porque bueno, yo te había dicho que me había recomendado para con vos. Y no sé, sé que si tienes un buen trabajo que estás haciendo conmigo. Primero, porque Solo me da el peinado, chao. no. Primero, Fernando, Copo, son de los que más me conocen, saben cómo ha sido como que cierta parte de mi carácter. Copo, te podría decir, es el principal, y la vez pasada, la semana pasada, nos reunimos. Sí. La semana pasada estábamos tomando y yo le digo, Copo, mira, Kai me está ayudando con el tema, al final ya no me importa, pero el tema de mi sobrina, que yo te dije, mira, a mí me dio paz. Y te recordás de que a mí hasta se me cortó la voz y se me salieron las lágrimas cuando yo te hablé de eso. O sea, sí haces bien tu trabajo vos. No te lo voy a agradecer, te lo voy a agradecer ahorita. Gracias. Porque sí fue, de verdad, o sea, para mí sí ha sido de ayuda a estar con vos. Y me gustaría que le pudieras dar una recomendación a la gente que nos está viendo, porque al final ahorita nos están viendo desde jóvenes hasta personas que ya están casadas, unos familiares de nosotros también nos están viendo. Mi mamá ahorita se metió a ver el podcast y me dice, chao, ni me imaginé que vos estuvieras metido en una cosa. Que sabe que a mí no me gusta hablar, no me gusta expresarme mucho, pero al final esto fue un campo para abrirnos. Bueno, si me permiten agarrarlo por este lado, muchos de los problemas que tenemos como personas, como seres humanos, como hijos de Dios, sea de donde vengamos, vamos a tener algún conflicto en nuestro corazón. Yo siempre lo miro como un ancla, ¿sí? Algo nos tiene atados o encadenados que no nos deja avanzar. Si yo siento que algo me está haciendo que cueste, porque ese es un sentimiento, es que ¿por qué me cuesta? Y es porque hay algo que estoy llevando, o es un peso muerto o es una atadura. Sí, pero yo lo miro como un ancla, ¿verdad? El barco se va a mantener en el mismo lugar y no se lo va a llevar o no va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque el ancla no lo deja avanzar. Sí, entonces muchas veces tenemos esto. Y la mejor manera de luchar contra eso no es hacerlo solitos. Porque realmente no somos islas y no tenemos la obligación de mostrarle a la gente que podemos solos. ¿Sí? Eso tiene que quedar bien claro. Tenemos gente que tiene experiencia, que un consejo bien dado a tiempo lo podemos tomar como parte de nuestra vida y seguir. Uno aprende de las experiencias de los demás. Pero algo que tendríamos que hacer realmente es, en la iglesia tenemos los medios, algo que se llama dirección espiritual, ¿sí? Ir con un sacerdote que estudió y que fue formado para esto y que pues tiene la experiencia. Por supuesto, buscar con el que te sientas bien, pero una dirección espiritual donde puedas sacar lo que tienes y te dejes guiar es muy bueno. ¿Que no quieres ir con un sacerdote? Tanto se ha hablado de negativo con la psicología. Hay psicólogos, psicoterapeutas que son muy buenos y que te pueden dar un consejo a tiempo, te pueden enseñar ciertos tips para lograr avanzar. Entonces, eso es bueno. La psicoterapia o la dirección espiritual van a lo mismo, ¿sí? Ayudarte a encaminar tu vida. Pero se necesita que yo quiera también sacar lo que me está atando. Entonces
hay que hablar. Y la acción de ir con un director espiritual es hablar. Y con un psicólogo, hablar. La confesión, pues de los mejores medios de liberación, ¿verdad? Te puedes liberar de tanta babosada, perdón que se los diga así, tanta babosada que llevamos dentro que termina en eso, puras babosadas, ¿verdad? Puro Que basurero. estoy enojado, que estoy puras babosadas que no me dejan avanzar y que me vuelvo aprensivo con eso. Es que no lo quiero soltar porque es mío. No, no es tuyo. Soltarlo y seguir caminando. Es un ancla. Hay grupos, ¿sí? Es que no voy a un grupo porque es que todos son hipócritas ahí. Todos los que llegan igual que tú son hipócritas. Pero que están con el deseo La de lucha cambiar, están luchando, ¿sí? Entonces, llegar a un grupo y seguir igual también es malo. Entonces, ¿qué pasa? En los grupos se dan consejos, se dan charlas, se hacen actividades para aprender a tomar buenas decisiones. Entonces, en los grupos vas a encontrar gente que está en la misma lucha. Que hay gente que realmente ha salido de clavos. O sea, el error más grande, como hablábamos a un inicio, ¿verdad? El error más grande que puede haber es que, por ejemplo, si yo tengo problemas de, qué sé yo, de tristeza, ¿sí? Estoy triste por algo, estoy deprimido, el peor error que voy a hacer es ir a pedirle consejo a alguien que está igual que yo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observar quiénes realmente han salido de esas situaciones y buscar su consejo. Que es que nadie tiene derecho a dar consejos o que los consejos nadie es solvente para poder darlos. Mentira. Un buen consejo puede ayudar a que tomemos nosotros mejores decisiones. Yo para poder dedicarme a lo que me dediqué, acudí a 3 personas, un sacerdote, un empresario y a un amigo que estaba metido también en estos rollos de iglesia. Y solo con escucharle, decir, bueno, él lo hace de esta manera, bueno, voy a trabajar con este empresario, trabajé sus consejos, fui con ese sacerdote, trabajé sus consejos, y he hablado, miren, cada vez que yo necesito ayuda para algo, por lo menos busco 5 personas. Tengo amigos sacerdotes, tengo amigos religiosos, tengo amigos laicos, y yo de repente llego, mira, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto otro? Y a veces no les digo por qué, pero va en razón de yo buscar la solución mejor para poder seguir. Entonces, eso es lo que hago. Pero querer hacerlo todos solitos, no se llega a llegamos ningún lado. lado. No se llega a ningún lado. Así que, para ir concluyendo, no sé si tenés algo para aterrizar antes de despedirnos, porque creo que son horas de platicar con nuestros queridos invitados. Nos hemos dado cuenta que son personas especiales y por eso los hemos traído para que ustedes los conozcan. Y dale, Isa. Me gustaría tal vez como aterrizar con algo que dijiste que como diría que me causa mucho ruido. Eh, a veces creemos que podemos porque somos inteligentes, somos capaces, tenemos veracidad personal, porque soy muy guapo, soy muy guapa. Y no se trata de las virtudes que uno tenga o la inteligencia que tú tengas. Muchas veces necesitamos de nuestro equipo, de las personas que están a nuestro alrededor. Y es de valientes decir, mucha, yo no puedo sola, yo los necesito. Porque ahí también entra tu humildad. Aunque sea de estorbo los amigos, ¿no? Aunque sea de Conozco varios. pero esa unión a veces es lo que también quiere el Señor. A veces uno dice, ay, ella puede, ay, él puede. No, a veces necesitamos unirnos. Porque 3 cabezas o 5 cabezas piensan por igual muchas veces. Y es la verdad. Siempre. Y aunque seas el hombre más culto, más inteligente, que tengas las carreras que tengas, siempre vamos a necesitar de alguien. Y eso es así. Así como Dios te da un trabajo, te da una oportunidad, también te la puede quitar.
Cuando entra la soberbia en tu casa, ya tu cuenta. Y yo con eso quiero aterrizar y le dedico la palabra a mis compañeros para dejar una breve enseñanza con el capítulo de hoy, que realmente fue una gran enseñanza personal. Vos, Dieguito. Em, Primero que nada. No. Sinceramente creo que yo soy una de las personas que yo no creía, uno, en el tema espiritual, porque y lo he mencionado, o sea, mi tema, y también te lo he dicho vos, o sea, tema de ir a misas, soy muy poco. Pero han pasado ciertas cosas en los últimos 2 años que sí me han hecho, o sea, andate a misa o andate a un santísimo y, o sea, reflexionar. Y otra de las cosas que también yo decía, o sea, ir al psicólogo, ir a hablar con alguien, me da pena, no me va a ayudar. Pero al final, si, con lo mismo que yo te decía, si un adicto ya reconoce cuál es su adicción, o sea, está con las puertas abiertas a poder recibir y poder mejorar. Y fue una de las cosas que hace poco lo hice y dije, o sea, necesito ayuda. Ya no es solo de estar escuchando podcast, ya no es solo de estar escuchando ayuda de amigos, pedirle ayuda a mi mamá, sino que ya necesito algo más que sí me pueda llegar a aterrizar. Y creo que en el podcast también lo he dicho, de que me has ayudado en psicológico, en lo espiritual y en lo de coaching. Y creo que mucha gente está en ese proceso de aceptación de decir, bueno, quizá lo necesite, pero no sé quién. Así que creo que esa sí es una investigación de ver quién sí nos puede ayudar y quién no. Así que mucha, esto fue todo por hoy. El tema era un hombre ordinario, porque realmente Kai es un hombre ordinario, de carne y hueso, que su tarea fue ayudar jóvenes, como él nos lo ha dicho, ese fue su llamado, así que por eso lo queríamos tener, porque realmente tener en las manos chicos tan chiquitos, y Kai se ha dado la tarea de detectar dónde ha ido la raíz de por qué al final tenemos 25 30 años y tenemos ciertos issues mentales. Entonces, gracias Kai de estar por acá con nosotros. Ya saben, si como dijo Diego, coaching amigo, porque realmente es un gran amigo. Si me dejas agregarle eso, Dale, dale, más, dale. más como publicidad. Me estoy especializando también en matrimonios. De esa es la carrera. En Se la va a poner psicología, celoso Chito. en la logoterapia. Pues para eso es el estudio que estoy haciendo, pero mi especialidad son jóvenes, ¿sí? Jóvenes adolescentes, jóvenes adultos. Creo que por ahí va también mi trabajo, mi visión, ¿verdad? Sí, estuve sacando estudios de coaching, ¿verdad? Por eso lo menciona Diego, ¿verdad? Sobre el coaching, alguien que quiera de repente planificar para hacer su empresa o hacer algo para su vida, ¿verdad? El coaching, en la psicología, pues ayuda mucho y consejos en la parte espiritual, pues que pueden ayudar a ti. Así que pilas, ahí vamos a estar poniendo cómo pueden seguir acá en Instagram, en Facebook, para que se puedan comunicar si necesitan cierta ayuda con aquel. Siempre escríbanle porque él está abierto realmente a ayudar, porque al final él está abierto a ayudar, ha sido su llamado, una persona abierta a podernos escuchar, porque yo ya tengo como 15 años de conocer y a veces estoy como, tengo una crisis, ¿a quién llamo? Entonces no vas a llamar a cualquier persona para hundirte más, como dijimos en este tema. Así que gracias Kai nuevamente por estar con nosotros, por tu tiempo, por tu dedicación y pues el héroe sin capa que teníamos aperturando esta nueva serie. Una persona que te considero pues así. Eso sí te lo considero yo como un héroe sin capa vos y queríamos inmortalizar este capítulo para, no sé si va a pasar algo ahorita, bueno, no creo que nos vayan a mandar dólares, ¿verdad? Pero Tal vez sí. entre 500 años van a decir que hacía una persona normal, pues es Sky, así que esto fue todo por hoy muchachos, gracias, síganos en nuestras redes, ya saben, TikTok, YouTube, Instagram y Spotify y todo lo que está ahí en el teléfono. Gracias por sintonizarnos y esto fue Hablando con las mechas, chao. Chao.